Buenas tardes. Bueno, continuando con toda la sección, la que me corresponde es selección embrionaria 1 desde lo morfológico. Entonces, si nosotros tenemos un ovocito, un cigoto y un embrión, no necesitamos hacer mayor selección, puesto que si este desarrolla correctamente a la etapa que quisiéramos nosotros transferir, día 3 o día 5, lo transferimos y nuestro objetivo es tratar de obtener el bebé nacido. Y esto es lo que le ocurrió a Patrick Steptoe y Robert Edwards cuando aspiraron o lograron obtener, un ovocito que fecundó, llegó al estado de 8 células y lo transfirieron. Sin embargo, la historia cambia cuando se empiezan a incrementar los protocolos de estimulación ovárica controlada en el año 81 y esto nos llevó a obtener una mayor cantidad de ovocitos y por ende, tras la fecundación, una mayor cantidad de embriones. Edwards en el año 84 pudo asociar que había la capacidad de implantar del embrión relacionada a su clivaje y a algunas características morfológicas. Como ya hemos visto en las sesiones previas, los gametos tienen una gran influencia sobre el desarrollo preimplantacional. Como nos muestra en esta diapositiva Sacas, el ovocito es el que posee el mayor peso de llevar el éxito del desarrollo embrionario. Sin embargo, un espermatozoide normal va a tener una mayor influencia sobre este desarrollo embrionario y por lo tanto simplemente toma un arresto del desarrollo o no llega a implantar o se implanta, se podría abortar. Para ello se trató de ver un consenso para poder clasificar los embriones. Uno de los más conocidos y probablemente uno de los actualmente más usados es el consenso de Estambul, un workshop que se llevó a cabo con diversos embriólogos en el año 2011, en el año entre 2010 y 2011, para poder concretar una serie de características que uno podría usar de modo universal y poder de esta manera predecir el potencial de implantación de los embriones de acuerdo a sus parámetros morfológicos preimplantacionales. Es así que cada sección de las más conocidas expuso cómo ellos evalúan a sus embriones. Una de estas exposiciones fue a cargo de ACEBIR, que es la Asociación Española de Biología de la Reproducción. También lo hizo por su parte la Sociedad Inglesa o Británica, con su modo de clasificación, y la Sociedad Americana. Ellos trataron de llegar a un consenso, por lo menos en las horas de evaluación que uno debería hacer para cada etapa. Estos tiempos fueron determinados por la rutina de trabajo, mas no por un criterio realmente racional. Como podemos observar aquí, la evaluación de la fecundación se realiza a las 17 horas, más menos 1, horas post-inseminación después de haber realizado el FIP o el ICSI. También podemos evaluar cuando estos pronúcleos desaparecen a las 23 horas, un clivaje temprano, es decir, la primera aparición de las dos células, que en el caso de hacer ICSI se evalúa después de las 26 horas y en el caso de hacer una fecundación in vitro convencional después de las 28 horas. En la evaluación del día 2 se realiza por lo general a las 44 horas, el embrión debe tener 4 células, al día 3 a las 68 horas el embrión debe tener 8 células, en el día 4 a las 92 horas el embrión debe ser una mórula y al quinto día a las 116 horas más menos 2 debe ser un blastocisto. Sin embargo, consideré aquí traer este pequeño cuadro que realicé porque puede que uno también trabaje en otros centros, que viaja por una semana, trabaja en series, acumula pacientes y tiene horas de trabajo en el día, en la tarde o en la noche, ¿no? Entonces, para poder tener una mejor correlación y un mejor pronóstico de acuerdo a lo que uno está evaluando en los embriones, puede acomodarse a las horas, ya sea un día completo, como día 2, 3, 4, 5, 6,
o días parciales 2.5, 3.5, 4.5 o 5.5. La forma en que nosotros evaluamos el desarrollo embrionario, una forma clásica que lo debe hacer a nivel de Latinoamérica, tal vez el 95% de laboratorios, es usando un microscopio de luz invertida, como en este caso. Sin embargo, existen los sistemas time-lapse, los cuales cuentan con una cámara, ya sea dentro de una incubadora o es una cámara la que es llevada a una incubadora, para de esta manera poder tomar fotografías de acuerdo al intervalo que uno programe entre 5 a 20 minutos. Estas fotografías van a ser compiladas de tal manera que nos dan una película y nosotros podemos evaluar de ese modo el desarrollo embrionario en tiempo real. Sin embargo, hay cosas extrañas que suceden en el laboratorio y hay diferentes formas de trabajo de acuerdo a los protocolos de cada laboratorio. Por ejemplo, aquí, si nosotros tenemos un cigoto en el día 1, pueden haber laboratorios que los evalúen diariamente, pueden haber laboratorios que se saltan el día 2, evalúan el día 3, saltan el día 4 y vuelven a evaluar el día 5. Otros laboratorios pueden evaluar el cigoto y no sacan los embriones hasta el 5.º día de desarrollo, sustentando este hecho en que es mejor no perturbar el microambiente donde se cultivan los embriones y de esta manera darles una homogeneidad a nivel de ese cultivo, evitando el estrés. Y bueno, y tenemos los sistemas time-lapse en el cual no sacamos los embriones, que se cumple casi como en este parámetro anterior, pero a diferencia que tenemos fotografías o imágenes de cada embrión cada 5 o 20 minutos. Entonces, nosotros nos podemos preguntar, ¿qué sucede en estos casos? Por ejemplo, si nosotros evaluamos cigoto día 3 y día 5, nos vamos a preguntar qué pasó ayer en el día 2, qué pasó ayer en el día 4. Si evaluamos directamente, nos vamos a ciegas a ver desde el día 1 al 5.º día, y a diferencia, en el time-lapse podemos ver muchos parámetros adicionales perdidos en cada instante del desarrollo embrionario, recordando que el desarrollo embrionario es un proceso dinámico y no un proceso estático, ¿no? Podemos ver fragmentación, podemos ver fusiones o clivaje directo, cuán acelerados o cuán lentos pueden estar estos embriones. Entonces nos vamos a ver a detalle, considerando que nuestro laboratorio no tiene un sistema time-lapse y por lo tanto, como embriólogos debemos conocer cuál es el desarrollo o cómo desarrollan estos embriones, ¿no? Actualmente hay sistemas de inteligencia artificial los cuales nos pueden decir qué embrión podemos transferir, pero sin embargo, parte de nuestra formación nos enseña a predecir qué embriones podrían tener algún cierto potencial, ¿no? Y si algo en un sistema hipotético a futuro, usando un sistema artificial, por ahí no nos cuadra, nosotros tenemos que ver cómo arreglar la situación desde nuestro punto de vista y decirle a la máquina, acá estás leyendo mal y por favor quiero, o yo decido transferir tal embrión. Entonces, tenemos la evaluación de la fecundación a las 17 horas post-inseminación. Aquí lo que vamos a evaluar es un embrión, lo que esperamos es tener un embrión fecundado. Y este se va a caracterizar porque vamos a ver rápidamente los dos cuerpos polares, ver la presencia de pronúcleos masculino y femenino. De modo adicional, y si queremos gastar un poquito más de tiempo observando otros parámetros, podemos observar los cuerpos precursores nucleolares y el halo citoplasmático formado. Sin embargo, ese día podemos tener otras situaciones como embriones monopronucleados y embriones con, cigotos con 3 o más pronúcleos. Estos embriones de un pronúcleo pueden llevarse a cultivo, siendo preferentemente cultivarlos los que vienen de una fecundación in vitro convencional que aquellos de un ICSI. Y estos de 3 pronúcleos o más simplemente se descartan. Un sistema clásico de evaluación de pronúcleos fue uno propuesto por Lynette Scott en el 2003, que trataba de ver cuál era la unión que tenían estos pronúcleos y la posición y tamaño de los cuerpos nucleolares.
Aquí nosotros podemos ver este consenso al cual llega el consenso de Estambul, considerando simetría, un patrón Z1 o Z2, simetría y en el tamaño y unión de los pronúcleos, o simplemente si no es simétrico, o es anormal si no vemos en el pronúcleo, dentro del pronúcleo con uno o ningún cuerpo nuclear. Evaluamos también la singamia y el clivaje temprano, ya pusimos en cuenta las horas, y en esta etapa, una vez que el embrión logra clivar, podemos ver la simetría. Aquí la diferencia entre los dos blastómeros no debe ser mayor de 25%. Si hay una cierta diferencia, esto ya va a comenzar a afectar el potencial de implantación de ese embrión. Luego pasamos al estadio de clivaje en día 2 o día 3, considerando las horas para cada uno, y de preferencia estas deben tener 4 células en el día 2 o 8 células en el día 3. Aunque puede ser aceptable que en el día 2 podamos ver de 2 a 4 células y en el día 3 entre 6 a 10 células. Una de las cosas a considerar aquí es el número de células y la simetría. En este cuadro, aquí se reflejan exactamente cómo las blastómeras deben ir dividiendo y qué tamaño deben tener estas. Patrones anormales los vamos a ver en este verde mucho más claro, que escapan de la realidad. Una forma más fácil que considero de poder evaluarlas, y es una cosa que cada embriólogo que llega a mi laboratorio tiene que saber hacerlo bien, es más, constantemente estamos evaluando y tomando examen en estos parámetros porque los considero muy importante. Una forma práctica puede ser este cuadro. Una célula es una célula grande. 2 células, 2 del mismo tamaño. 3 células, una grande y 2 pequeñas. 4 células, 4 del mismo tamaño. 5 células, 2 pequeñas y 3 grandes. 6 células, 2 grandes, 4 pequeñas. 7 células, una grande, 6 pequeñas. Y 8 células, las 8 del mismo tamaño. Si alguna escapa de este patrón, se considera que es asimétrico y por lo tanto ya hay una tendencia a que pueda ser un mal desarrollo, pueda no llegar a la etapa de blastocisto o pueda no implantar ese embrión. Por otro lado tenemos la fragmentación. ¿Qué es esto? Son pequeñas porciones de citoplasma rodeadas de membrana celular que usualmente no contiene ADN. Se forman durante las divisiones celulares. Este parámetro es considerado en cualquier sistema de valoración embrionaria y cómo se expresa es usualmente en porcentaje de acuerdo al volumen citoplasmático ocupado total a nivel del embrión. Aquí vemos un ejemplo a nivel esquemático de fragmentación, este embrión sin fragmentación y este embrión con mayor del 50% con presencia de fragmentos. Y esta calidad simplemente va como una mejor calidad para implantar si es que no tiene fragmentación y va empeorando conforme aumenta el grado de fragmentación. Por otro lado, tenemos la evaluación de la multinucleación, que significa que es la presencia de más de un núcleo, al menos en una de las blastómeras del embrión. Los micronúcleos también se consideran como multinucleación. Incluso pueden empezar a valorarse desde la evaluación del clivaje temprano, si es que decidimos en el día 1 ver la evaluación a 2 células. Diversos estudios, tanto hechos de modo trabajo convencional como por time-lapse, han demostrado que esta multinucleación disminuye el potencial de implantación de los embriones. Y la valoración, para anotarla en nuestro sistema, es de modo binario, ¿no? Un sí o no, o presencia o ausencia de multinucleación. Aquí algunos ejemplos de embriones multinucleados, por ejemplo, este en 2 células con presencia de 3 núcleos y aquí de 2. Aquí otros embriones con un poco más de células, aquí vemos presencia de 2 núcleos y aquí de 3 núcleos, los cuales van marcados. Y este es un embrión sin zona pelúcida, pero sin embargo tenemos una blastómera con 2 núcleos. ¿Y por qué es importante evaluar el embrión en estadio de clivaje? Porque en esta etapa se va a dar la activación del genoma propio del embrión, en la transición entre 4 a 8 células.
¿no? Empiezan a decaer todos los transcriptos o el RNA mensajero materno, y en esta transición comienza a activarse el genoma propio del embrión. De tal modo que haber pasado esta fase ya nos da una forma de autoselección del embrión y que nosotros podíamos decir, este por lo menos tiene un mejor potencial que aquellos embriones que aún siguen retrasados en 4 células si uno lo evalúa en el día 3. Entonces, como un consenso para la evaluación en el estadio de clivaje, tenemos que un embrión bueno, clasificado grado 1 de acuerdo al consenso de Estambul, es porque tiene menor al 10% de fragmentación, las células son simétricas y no hay multinucleación. Un embrión grado regular tiene entre el 10 al 25% de fragmentación, las células, la mayoría están en un estado específico o simetría. ¿Por qué? Porque hay cierto fragmento que puede haber perdido y por lo tanto nos va a dar ese volumen menor en cada una, o por lo menos en las blastómeras que la han perdido, ¿no? Y pierde la simetría de este embrión. Sin embargo, no debe tener multinucleación. Y un embrión pobre es considerado mayor al 25% de fragmentos, hay asimetría y hay multinucleación. Para el día 4 ya vemos la presencia de una mórula donde las blastómeras empiezan a perder la visibilidad, o sea, nosotros dejamos de ver cuántas o dejar de contar cuántas blastómeras hay en ese embrión. El contacto celular se hace tan prominente que se forma como una especie de mora. ¿Cuál es el consenso? Una mórula en día 4. Bueno, es considerado cuando todas las blastómeras están dentro e involucradas en ese proceso de compactación. ¿Y a qué se debe esto? A algunas proteínas de unión como las tight junction, las cuales la característica de cada una de estas proteínas va a ir incrementando y van a ir apareciendo nuevas de acuerdo al estadio celular que ésta se encuentra. Cuando pasa esa transición de mórula a blastocisto, donde va a tener que formar la cavidad blastocélica, se da un mayor sellamiento de estas tight junction y por lo tanto van a poder conservar la cavidad de líquido del blastocele en lo que vamos a llamar blastocisto. Y esto ayudado por las bombas sodio-potasio ATPasa que nos van a ayudar a tener el líquido blastocélico en el interior de este blastocele. Y es así que al quinto día nosotros vamos a evaluar un embrión a las 116 horas y debe ser un blastocisto, y si este no alcanzó, en el día 6 a las 140 horas aproximadamente debe estar en etapa de blastocisto. ¿Cuál es el consenso para esto? Tenemos diferentes grados, 1, 2 y 3 y 4, como lo llama el consenso de Estambul. El 1 un blastocisto temprano, el 2 considerado ya un blastocisto completo, el 3 un blastocisto expandido y el 4 un blastocisto en proceso de eclosión o eclosionado. Y a la vez vamos a evaluar la masa celular interna. Esta evaluación 1, 2, 3 es el modo numérico para el alfabético que usa el sistema de clasificación Gardner, que es bastante parecido a este, donde clasificamos una masa celular buena, regular o mala, y un trofectodermo bueno, regular o malo, de acuerdo a la cantidad de células y a la compactación que éstas puedan tener a nivel de masa celular y a nivel de trofectodermo, la homogeneidad en la formación de todo toda esta circunferencia que va a ser el blastocisto. En el sistema de Gardner, a diferencia del de Estambul, clasificamos hasta día 6. Acá vamos a considerar el 1 un blastocisto temprano, el 2 un blastocisto medio, el 3 un blastocisto completo, el 4 expandiendo, el 5 eclosionando y el 6 eclosionado. Y como le dije, el sistema alfabético, muy parecido al de Estambul, o mejor dicho, en el de Estambul solo cambia el sistema numérico, y es así que vamos a poder clasificar. Y si tenemos varios embriones, ¿cuál vamos a transferir? Podemos tener un expandido AA, un expandido CA, un expandido CC y un expandido BB. Y aquí, de preferencia, según mi opinión, transferiríamos primero el expandido AA, luego el expandido BB, luego el CA y luego el CC. Hay diversos trabajos que demuestran que la calidad del trofectodermo puede ser predominante
y de un mejor pronóstico de implantación que la calidad de la masa celular interna. Como un dato importante, hay que considerar el colapso del blastocisto. Si bien en un sistema time-lapse nosotros lo podemos ver realmente cuántas veces ocurre y cuándo ocurre, pero si en la evaluación estática que nosotros realizamos vemos un blastocisto colapsando o en proceso de colapso, simplemente no debemos considerarlo como transferencia en primera opción y debemos escoger otro blastocisto, porque estos de acá van a tener un menor potencial de implantación, como lo demuestra este trabajo. Datos que no he publicado, pero que he podido ver usando un sistema time-lapse, he podido observar que aquellos embriones, y haciendo estudio genético preimplantacional por NGS, vi que aquellos blastocistos que colapsaban ninguna o una vez tendían a ser euploides, aquellos que colapsaban una o dos veces tendían a ser mosaicos, y aquellos que colapsaban 5 o 6 veces más tendían a ser aneuploides, ¿no? Entonces ahí uno puede encontrar la explicación de por qué estos se implantan con menor proporción. A pesar de tener un entrenamiento duro, todas las personas o los embriólogos no vamos a clasificar de la misma manera, y nos demuestra este artículo publicado el año pasado que hay una inconsistencia para clasificar embriones por distintos embriólogos. Acá son 8 embriólogos donde podrán observar que para día 3 distintos embriones pueden ser clasificados de distintas maneras por cada embriólogo, ¿no? Ya sea si es un embrión de buena calidad, pobre o malo, ¿no? En cambio, hay cierto consenso cuando el día 3 es un embrión de excelente calidad y al día 5 por lo menos un embrión muy bueno o excelente. Como conclusiones, evaluar la fecundación en el tiempo correcto, en las 17 más menos una hora. Ahora, si no observamos pronúcleos, pero vemos presencia de 2 cuerpos polares, debemos considerar estos cigotos, porque pueden llegar a desarrollar, puede que los pronúcleos se hayan borrado con anticipación, ¿no? Igual debemos considerarlos. En el día 2, por lo tanto, debe tener en promedio 4 células, menor al 10% de fragmentación y sin multinucleación. En el día 3, 8 células, menor al 10% de fragmentación y sin multinucleación. En el día 4 debe ser una mórula completamente compactada. En el día 5, de preferencia un blastocisto 3 a más, de masa celular interna A o B, trofoectodermo A o B, y no presentar un colapso al momento de elegir ese embrión para transferencia o para vitrificar. Y en el día 6 o 7, si estos embriones llegaron a esa etapa en el día 6 o 7, de preferencia no transferirlos y deben ser vitrificados, y en una transferencia diferida realizarlos como si fuera un embrión de 5º día. Eso es todo. Muchas gracias por la atención y esperamos las preguntas.